Esta semana, esta quincena 4, vamos a comenzar, ¿cierto?, viendo nuestro instructivo, ya que, como ustedes observan, bueno, primero que todo la quincena partió ayer, 15 de junio, y esto dura hasta el 26 de junio. Bueno, mi correo de contacto, que ya todos manejan. Y acá, si ustedes observan, ya vamos a estar trabajando con otro objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Este objetivo de aprendizaje que yo diría que es uno como de los más importantes de primero medio y uno de los más extensos. ¿Ya? eh, Abarcan muchos conceptos, ¿ya? Y la idea es que esta quincena podamos ver la mitad de estos conceptos. Va a ser un poco denso, ¿ya?, por todo el contenido que vamos a revisar, pero igual hay que considerar que estamos abarcando 2 semanas de clase, entonces serían 6 clases, ¿ya? Así que igual es harto contenido, harta materia, son hartas cositas que vamos a ver, entonces por eso yo quise sintetizar todo esto en, en una presentación, ya para que así se pudiera entender mejor. Bien, bueno, como en este caso le estaba comentando, este objetivo de aprendizaje dice desarrollar los productos notables de manera concreta, pictórica y simbólica, transformando productos en suma y viceversa, aplicando las situaciones concretas, completando el cuadro de binomio y utilizándolas en la reducción y desarrollo de expresión algebraica. Bien, ahora, el objetivo de esta quincena, ya completa, va a ser calcular el cuadro de binomio, calcular cubo de binomio, aplicar la suma por su diferencia y por último aplicar el producto de binomio con un término en común. Bien, entonces, bueno, las indicaciones son muy similares a la quincena anterior. Ya vamos a utilizar ambos textos, el texto del estudiante en donde van a poder encontrar los contenidos, ¿cierto?, las definiciones, los ejemplos, y el cuaderno de ejercicio en donde van a realizar la actividad propiamente tal. Bien, como les había comentado anteriormente, ante duda de consulta me pueden escribir en mi correo y yo la brevedad responderé. Y para enviar, ¿cierto?, su actividad la pueden hacer mediante fotografía, ¿cierto?, ya que como estamos trabajando en el texto, eh, bueno, y si requieren de mayor espacio para realizar las actividades, pueden mandarme fotitos de su cuaderno, ¿cierto?, y como complemento a lo que desarrollan en el texto. Bien, eh, en este caso las instrucciones son bastante eh, específicas, ¿ya? Bueno, en este caso la lectura de las páginas que van a tener que analizar para ver los ejemplos y las definiciones están desde la 74, bueno, 74-75 y 78-79. Ya las páginas que están entre medio, las 76 y 77, son ejercicios. Entonces eso no va en este caso, ¿ya? Pero acá tienen que poner mucha atención en los ejercicios que van a realizar en el cuaderno, en el cuadernillo de ejercicio. ¿Ya? Porque de la página 26 solamente tienen que resolver 3 ítems, ¿ya? El 1, 2 y 3. En este caso el ítem 4 no se resuelve, que es lo que voy a mostrar después, ¿ya? Y con respecto a la página 28, fíjense bien, es el ítem 1, 3 y 4. ¿Ya? El ítem 2 en este caso no se resuelve. Bien, entonces para que pongan mucho énfasis, ¿cierto? Porque quizás van a decir, profe, no entiendo el ítem 2 de la página 28 y en realidad el ítem 2 no se hace. ¿Ya? Así que para que pongan bien ojo, lean bien las instrucciones, ¿cierto? Y obviamente ahí pueden desarrollar sus actividades. Ahora, con respecto a- al enlace, ¿cierto?, que voy a enviar la próxima semana, ya en este caso va a ser una autoevaluación. Por lo tanto, en este caso no le tienen que pedir a su apoderado que responda. Ya esto, la próxima semana, cuando hagamos la autoevaluación de esta quincena, cada uno va a realizar su autoevaluación, ¿cierto? Y la va a responder de manera independiente. Bien, entonces ahora, sin ir más lejos, pasemos a la presentación que les tenía preparada. ¿Ya? Y, ¿dónde está? Para que vean bien. Ahí, ya. Ahí se ve mucho mejor para ir mostrándole lo que vamos a presentar. Bien, entonces como les estaba comentando, está, ¿cierto? Damos comienzo, ¿cierto?, a nuestra unidad 2 de álgebra. Y antes de avanzar, ¿cierto?, y ver directamente el contenido, es necesario recordar algunos conceptos, ¿ya? Estos conceptos que están acá en el PowerPoint no están en el libro de clases, ¿ya? Para que sepan, ya esto lo saqué de otro libro de cursos anteriores para recordar, ¿cierto?, lo importante y lo esencial que ustedes necesitan para poder llevar bien, ¿cierto?, estos contenidos. Bien, en este caso, lo primero que tenemos que recordar que era una expresión algebraica, ¿ya?
la expresión algebraica, ¿cierto? Era lo que yo escribía con letras, ¿bien? Dice que se llaman una expresión algebraica. Bueno, una expresión algebraica es una bueno, valga la redundancia, una expresión que está formada de términos semejantes, ¿ya? O de términos algebraicos, ¿ya? Los cuales están unidos con sumas y restas. Bien, ahora en este caso es una combinación, ¿cierto?, de letras, números y operaciones, donde si ustedes se fijan, cada término algebraico, que por ejemplo que está encerrado en rojo, tiene tres aspectos esenciales, que es el coeficiente numérico, que en este caso sería 4 negativo, entre comillas, ¿ya? El factor literal, que son las letras, ¿ya? Y el término algebraico, que es todo el concepto propiamente tal. Bien, eh, para poder sumar y restar esta expresión algebraica, que es lo primero que es cierto que si uno aprendía, uno tiene que saber que solamente se puede sumar o restar las letras que sean iguales, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo sumar la X con las X o la Y con las Y, pero no así, por ejemplo, a pesar de que a la izquierda tengo X e Y y a la derecha igual tengo X y Y, ambos tienen distintos exponentes. Entonces, como el factor literal no es el mismo, en este caso, no se pueden sumar o restar. Entonces eso es algo importante que ustedes tienen que saber y tener en cuenta, que cuando yo tengo que resolver una operación con términos semejantes o con expresión algebraica, yo tengo que sí o sí realizarla con respecto a que si esto hubiera sido en x cuadrado, no se puede sumar con las otras dos x. Ya tiene que ser exactamente igual la parte literal, donde está la letra. Ya el número no importa, porque aquí yo tengo que sumar 1 más 3 más 1 y me va a dar 5. Entonces no hay problema en eso. Bien. Entonces eso era como para recordar, y recuerden que esto ustedes lo vieron en octavos. Bien, ahora, algo importante que vamos a revisar ahora es con respecto a la multiplicación de expresiones algebraicas, ya que es como lo que se basa el tema o sea, la materia que vamos a ver ahora. ¿Ya? Y dentro de las expresiones algebraicas que se multiplican, tenemos el monomio por monomio, que era cuando tengo un término algebraico por un término algebraico, y en este caso, si se fijan, yo multiplico los números, por ejemplo 2 por 3 me da 6, y después multiplico las letras, a cuadrado por a elevado a 3. Y acá yo puedo ocupar perfectamente las propiedades de las potencias, como las que tengo acá al costado derecho. Bien, en donde tengo a elevado a n por a elevado a m, que era la multiplicación de potencia de igual base, sumo los exponentes, multiplicación de potencia de igual exponente, multiplico las bases, o puedo tenerlo visto desde al revés, ¿cierto? Cuando yo multiplico dos números elevado a n, ambos números quedan elevado a n, que es muy importante cuando hagamos, por ejemplo, el cuadrado de binomio. Y cuando yo tengo la potencia de una potencia, tengo que multiplicar los exponentes. Bien. Bueno, el producto de a por b no lo escribo como a por b, sino que simplemente lo escribo a b. Ya recuerden que en álgebra se ocupa mucho la secuencia de letras sin la necesidad de estar escribiendo las multiplicaciones que hay entre medio. Ya, por ejemplo, cuando yo digo 2a, ese 2a es 2 por a. Entonces igual también se tiende a no escribir estas multiplicaciones. Bien, y a multiplicar por 1 o por menos 1 por un término algebraico se puede representar, ¿cierto? Simplemente, en vez de decir 1 por a, simplemente es a, ¿cierto? Porque se entiende de que hay un 1 multiplicándose, y cuando es menos a, es un 1 por o sea, es un a por menos 1. ¿Entiendes? Entonces así, ¿cierto? Tenemos completo nuestra parte previa, ¿ya? Ahora, tenemos además, ¿cierto? Volviendo acá a nuestra tabla, el monomio por polinomio. Fíjense bien acá, obedece una especie, una propiedad distributiva, que es la que tenemos acá abajito, en donde dice que cada término que está fuera del paréntesis debe multiplicar a cada uno de los términos que está dentro. Ya, por ejemplo, si lo vemos acá, la multiplica al b y la multiplica al c. ¿Ya? Y tenemos que considerar también la regla de los signos al momento de multiplicar. Entonces acá, ¿cierto?, hay algo muy importante que no se deben perder, y es por lo general lo que uno tiende a equivocarse, ya que es la multiplicación, ¿cierto? Que cuando uno tiene que multiplicar 3m por 4x me da 12mx, 3m por 2 me da 6m, y después 3m por menos y me da menos 3mi. Entonces este proceso ya de multiplicación, que ustedes ya deberían tener dominado del año anterior, es importante para poder comprender lo que se va a ver ahora, ¿ya? Y no tanto, bueno, la multiplicación, ya que con esto uno puede demostrar, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, no se llegaran a acordar de la fórmula,
ustedes pueden utilizar la multiplicación de polinomios en este caso para realizar el producto notable que ustedes estén desarrollando, ya que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y en este caso, bueno, en este caso es cuando teníamos el polinomio por polinomio, que era como lo más completo, acá cada término del primer paréntesis se multiplica con cada término del segundo paréntesis. Entonces en este caso quedaría a por 3b, 3ab, a por c, ac, 2 por 3b, 6b, y 2 por c, 2c. ¿Ya? Y en este caso, cierto, podemos observar que esta multiplicación de estos dos paréntesis me lleva a estos cuatro términos. Bien, ahora, una expresión algebraica, ¿cierto? Como puedo terminar acá, se puede dividir en cuatro. Bueno, tenemos un término que se llama monomio, cuando tenemos dos términos que se llama binomio, que por ejemplo podemos ver en este paréntesis, tenemos dos términos. Tres términos se llama trinomio, que en este caso podríamos observar acá en este paréntesis del segundo ejemplo, donde vemos tres términos dentro del paréntesis, y polinomio generalmente se considera cuatro o más términos. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros vamos a ver en esta clase, ya directamente, ya fuera del contenido previo que ustedes deberían manejar, son estos productos notables que se llaman cuadrado de binomio, cubos de trinomio, cubo de binomio, ahí me equivoqué yo, suma por su diferencia y producto de binomio por un término en común. Bien, ahora, lo primero que vamos a revisar acá, y esto sí está en su texto, ya para que le pierdan cuidado, es el cuadrado de binomio. Y este cuadrado de binomio, como definición, tiene todo lo que ustedes necesitan para poder desarrollarlo. ¿Ya? Y esto, ojalá, ¿cierto?, si lo pudieran aprender, ¿ya? En donde el cuadrado de un binomio dice que es igual al cuadrado del primer término más o menos, si el binomio es una diferencia, por ejemplo aquí está la diferencia entre más o menos, el doble del producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. ¿Ya? Esto que está escrito acá es lo mismo que tenemos escrito en estos cuadraditos blancos. ¿Ya? Y en este caso es la forma en como yo voy a resolver, ¿cierto?, un cuadrado de binomio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ustedes van a poder identificar cuándo es un cuadrado de binomio? Por ejemplo, acá en este ejemplo podemos observar, ¿cierto?, un binomio que en este caso es 3x menos 2y y todo está elevado a 2. Entonces esto es un cuadrado de un binomio. ¿Ya? El nombre es como bastante predecible, ¿ya? O sea, no hay mucho análisis, ¿ya? Pero ¿cómo resolver esta expresión? ¿Ya? Nosotros tenemos que fijarnos en que nosotros vamos a tener, cuando dice primer término y segundo término, tenemos un primer término que es el que está a la izquierda del signo, en este caso el 3x. Tenemos un segundo término que en este caso va a ser el 2y. Y vamos a tener en este caso el signo que separa, que va a ser el menos. Bien, ahora, fíjense bien en la fórmula. Significa que nosotros vamos a estar aplicando la fórmula de la derecha. ¿Ya? Entonces, acá el tema de los signos va a ser siempre igual. Cuando yo tengo un signo con menos, significa que esto va a ser positivo, va a ser negativo y después va a ser positivo. Si yo tengo una suma, yo voy a tener positivo, positivo y positivo. ¿Ya? Entonces acá siempre este resultado va a estar dado como negativo y positivo, en este caso de tener un cuadrado de binomio. Ahora, lo primero que se hace cuando uno tiene un cuadrado de binomio es aplicar la definición. ¿Ya? Siempre tenemos que aplicar la definición. Y fíjense cómo se aplica. Dice el cuadrado del primer término. O sea, yo tengo que tomar ese 3x y elevarlo a 2. Bien. Luego, menos, porque acá había un menos. El doble del producto de los términos. O sea, el doble del primero por el segundo. ¿Se fijan? Entonces acá tenemos que multiplicar. Multiplicamos. Y ese 2 va a ir siempre, porque la definición decía el doble. Entonces siempre va a ir ese 2. Entonces yo digo 2 por 3x por 2y. Y finalmente digo más, y ese más siempre es fijo, siempre es más el segundo al cuadrado. Entonces aquí tomo el 2y y lo elevo a 2. Bien, entonces esta primera parte es la aplicación de la definición, que es importante que ustedes aprendan, puesto que de aquí en adelante ustedes ya saben resolver. Bien, entonces si se fijan acá, cuando yo tengo que desarrollar este paréntesis al cuadrado, recordemos que por la propiedad nosotros dijimos que es el 3 al cuadrado, que es 9, y el x al cuadrado, que es x cuadrado. Entonces aquí ambos, ¿cierto?, nos va a permitir desarrollar, ¿cierto?, este cuadrado del primer término. Y acá cuando tenemos que desarrollar
bueno, acá no lo desarrollo, simplemente lo dejo abajo, no hizo nada. Tenemos que multiplicar todos los números y después todas las letras. Bien. Y por último, el cuadrado del segundo, aplicamos, bueno, aplicando la propiedad de las potencias, tenemos 2 por 2, 4, y por y cuadrado. ¿Se fijan? Entonces aquí ya no tenemos paréntesis ni en el primero ni en el segundo término, y finalmente resolvemos el doble del producto de los términos, que en este caso me va a quedar 2 por 3, 6, 6 por 2, 12, y x por y, xy. Recordemos que cuando nosotros multiplicamos dos números, dos letras distintas, simplemente es, si multiplico a por b, va a ser ab. ¿Ya? En este caso, como multiplico x por y, simplemente queda xy. Y finalmente tenemos nuestro ejercicio. Si se fijan acá, nosotros no podemos resolver nada. Ya nosotros no podemos sumar, no podemos restar, porque tenemos todo distinto. Tenemos un x cuadrado, tenemos un xy, tenemos un y cuadrado, y todo, si se fijan, es distinto. ¿Ya? Entonces, al ser distinto, no me permite resolver y finalmente se considera como respuesta. Entonces, el cuadrado de 3x menos 2y va a ser 9x cuadrado menos 12xy más 4y cuadrado. Bien, y eso es todo lo que hay que hacer en el cuadrado de binomio. ¿Ya? Lo único que hay que hacer es fijarse si es positivo o negativo para ver cuál de las dos fórmulas ocupar y aprenderse esto que está arriba. Ya, súper importante poder sabérselo para poder aplicar nuestra definición. Bien, ahora pasemos al segundo, cubo de binomio. ¿Ya? Este cubo de binomio quizás es un poco más complejo, ya, porque la fórmula es un poco más extensa, ¿cierto? Se ve como que es difícil y trabajamos con números más grandes, ¿ya? Pero tiene una lógica, ya que es bastante fácil de llevar. ¿Ya? En este caso, bueno, el cubo de binomio corresponde a la multiplicación de un binomio por sí mismo 3 veces. ¿Ya? O sea, como no era cuadro de binomio, ahora es cubo, se multiplica 3. Entonces, cuando yo tengo una b elevado a 3, una más b elevado a 3 es como tener multiplicando 3 veces la más b, o sea, a más b por a más b por a más b. ¿Ya? Entonces, por eso es un cubo, ¿ya? Porque está elevado a 3. Entonces vamos a tener dos casos también. Vamos a tener el caso en cuando el cubo sea una suma o cuando el cubo sea una resta. Y acá la lógica que tiene la fórmula es bastante interesante, porque en este caso va a ser, bueno, el cubo del primero más o menos, ahí puede haber un cambio, si se fijan, varía aquí el más o menos, 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, y más o menos el segundo al cubo. ¿Ya? Eso es como la fórmula, ¿cierto? Si uno se la aprende como una oración, ¿ya? De lo que es este cubo de binomio. Ahora, en este caso, más específico del cubo de binomio, si ustedes se fijan la lógica que tenemos la lógica de los coeficientes. O sea, acá los numeritos que acompañan a la letra es 1, 3, 3, 1. Siempre. 1, 3, 3, 1. Y el exponente de las letras va de manera descendente y ascendente. O sea, fíjense el exponente de la a elevado a 3, a elevado a 2, a elevado a 1 y ya no está el a. ¿Se fijan? Y al revés pasa lo mismo con la b. El b no está, el b está elevado a 1, el b está elevado a 2 y el b está elevado a 3. ¿Se fijan? Entonces es súper fácil poder encontrar la fórmula de este cubo de binomio y muchas veces ni siquiera es necesario aprendérselo. ¿Ya? Pero siguiendo esta lógica uno puede construir la fórmula de una manera fácil. ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos un ejemplo, por ejemplo tenemos el 4x menos 5 elevado a 3, tenemos que utilizar el desarrollo del cubo de binomio. Y eso es como lo que uno tiene que aprenderse, ¿cierto? Entonces tenemos primer término 4x, segundo término 5. Entonces tenemos el primero al cubo, que sería 4x elevado a 3. Y ojo, es necesario usar el paréntesis, puesto que es todo el 4x el que se eleva a 3. Ya que si ustedes no lo usan, quizás no van a elevar el 4 a 3 y ahí va a estar malo. ¿Ok? Entonces, como les iba diciendo, tenemos el 4x elevado a 3 menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Bien, entonces acá lo primero que tenemos que hacer acá es utilizar el desarrollo del cubo de binomio, ya que es nuestro primer punto de partida. Ya, entonces nosotros tomamos nuestro ejercicio, vemos cuál es el primero, cuál es el segundo, y aplicamos la fórmula que tenemos acá. Acá nosotros nos podemos fijar que como es menos, ocupamos la fórmula que está a la derecha. O sea, tenemos que usar positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Se fijan? Acá está bien. Positivo, negativo, positivo, negativo. Y posteriormente tenemos que desarrollar, ¿cierto?, cada uno de los términos. En este caso, por ejemplo, al desarrollar el 4x al cubo, el 4 se eleva a 3,
O sea, me quedaría 4 por 4 por 4, que me da 64, y el x elevado a 3 simplemente queda x elevado a 3, porque esto que no se puede desarrollar. Menos, y acá desarrollamos primero las potencias. Primero tenemos 4 elevado a 2, que es 16, x cuadrado. Acá hay otra potencia, 5 elevado a 2, que es 25, y 5 elevado a 3, que es 125. Ojo acá, está elevado. ¿Qué significaba esto? ¿Cierto? Que se multiplica 5 por 5 por 5. Entonces por eso queda un número tan grande. Bien, ahora, cuando ya no me queda ninguna otra potencia que resolver, voy a tener que resolver las multiplicaciones. ¿Ya? No hay problema. Ahora, cuando eh, desarrollamos esta multiplicación, acá tenemos que determinar súper bien dónde voy a multiplicar. Por ejemplo, en la primera parte yo voy a multiplicar, ¿cierto? El 60, bueno, en este caso no hay nada que multiplicar acá, esto simplemente se baja, ¿ya? Y cuando yo tengo que desarrollar acá, yo tengo que multiplicar el 3 por el 16 por el 5, que en este caso me da 240. ¿Ya? Entonces 3 por 16 por 5 es 240, y 3 por 4 por 25 serían 300. Bien, y ahí yo tendría lista mi multiplicación, y el 125, ¿cierto?, se baja. Y acá, si se fijan, no hay nada semejante. O sea, acá tengo un x cubo, un x cuadrado, un x, un número. Por lo tanto, nada se puede sumar, nada se puede restar. Entonces simplemente el resultado queda de esta manera. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el cubo dinámico es como un poco más complejo, ¿ya? Porque van a ocupar números más grandes, pero es como una lógica más clásica y más fácil de entender que un cuadrado binomio, ¿ya? Entonces, lo importante que ustedes tienen que saber primero es saber si es menos o más para saber qué fórmula ocupar, ¿ya? Y el tema de la fórmula, recuerden, siempre números de arriba para abajo. Fíjense los exponentes, 3, 2, 1, 0, y después los exponentes de la b, 0, 1, 2, 3. ¿Se fijan? Entonces van fácilmente formados para poder desarrollar. Ahora, si a alguien le cuesta demasiado aprenderse la fórmula, lo que les puedo dar como solución es que este número lo escriban como multiplicación. O sea, 4x menos 5 por 4x menos 5 por 4x menos 5, 3 paréntesis, y después multiplicando cada paréntesis. Es un camino largo, van a encontrar miles de números que van a ir desarrollando, y después van a tener que ir sumando, restando, es más trabajo, y con la fórmula es más directo. ¿Ya? Pero si en caso de no saberse la fórmula o no tener la mano, perfectamente pueden utilizar, ¿cierto?, esta multiplicación iterada para poder hacer la aplicación del cubo de binomio. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente, que es la más fácil de todas, ¿ya? Que es la suma por su diferencia, en donde corresponde al cuadrado del primer término menos al cuadrado del segundo término. Solamente eso. Ahora, ¿cómo ustedes van a poder diferenciar una suma por su diferencia? O sea, ¿cómo la van a identificar? La suma por su diferencia, si se fijan, tenemos los mismos términos. Fíjense, el primer término A está en los dos paréntesis, y el término B también está en los dos paréntesis. ¿Se fijan? Todo tiene los términos, la única diferencia que hay entre ellos es el signo. Uno es más y el otro es menos. ¿Se fijan? Entonces, cuando ustedes tienen que desarrollar esta suma por su diferencia, simplemente lo que van a hacer es mirar el paréntesis que tiene el signo menos, y van a decir primero al cuadrado menos segundo al cuadrado, y listo, nada más, ¿ya? Así que para que ustedes lo tengan como bien aprendido, ¿cierto? Que cuando ustedes tienen una suma por su diferencia, simplemente es el primero menos el segundo. Bien, ahora veamos un ejercicio para que vean cómo se hace así de fácil. Tenemos 2x cuadrado menos 5 y 2x cuadrado más 5. Si se fijan, tenemos un paréntesis en donde la única diferencia que hay entre ellos es un más y un menos, ¿ya? Tenemos más y menos. Ahora, cuando tenemos que hacer el desarrollo de esto, no tenemos que estar multiplicando primero con con segundo, segundo con primero, segundo con segundo, porque al final eso es como un trabajo extra. Lo único que tenemos que saber que como es una suma por su diferencia, nosotros simplemente podemos considerar el primer paréntesis, que en este caso es el 2x cuadrado menos 5, que es el paréntesis con negativo, y elevar cada una de sus expresiones al cuadrado. Si se fijan, mire, aquí tenemos el cuadrado del primer término,
que es 2x cuadrado al cuadrado, y tenemos el cuadrado del segundo término, que sería 5 al cuadrado. ¿Ya? Y se fijan, acá ocupamos muchas propiedades de potencia, así que ojo con eso. Si se fijan, acá tenemos que elevar el 2 al cuadrado, ¿ya? El 2 de acá se eleva al 2 que está fuera del paréntesis, que queda 4, y el x cuadrado se eleva al cuadrado. Entonces acá tenemos que multiplicar 2 por 2, 4. Entonces me queda x elevado a 4, y el 5 elevado a 2, que me da 25. Y se fijan, llegamos al resultado casi de manera inmediata, ¿ya? Entonces, como yo les decía, de las cuatro de los 4 productos notables que veremos, este es el más fácil, ya que es la suma por su diferencia. Es el más rápido, el más sencillo de analizar, y simplemente ustedes tienen que mirar el paréntesis que tienen menos, elevan el primero al cuadrado y elevan el segundo al cuadrado, y siempre, ojo acá, siempre el signo que va al medio de estos dos números es negativo, bien, para así poder realizar y entender bien este concepto. Ahora, veamos el último, que en este caso es el producto de binomios con un término en común, ¿ya? En este caso, antes de leer, ¿cierto?, lo que dice acá arriba, si ustedes observan, cuando tenemos un binomio con término en común, lo que se refiere es que va a haber uno de los términos que se va a repetir, en este caso la x, ¿ya? Puede ser x, y, z, por lo general siempre es una letra, ¿ya? Y es la que se va a repetir en el primero y en el segundo paréntesis, pero el otro término que vamos a tener no se repite, ¿ya? Y por lo general siempre va a ser un número. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos este tipo de situaciones? Por ejemplo, acá tenemos un x más 4 por un x más 9, ¿ya? La idea es que no vayan a hacer la multiplicación término a término, porque al final igual no están aplicando un producto notable, ¿ya? Por acá el producto notable es solamente fórmula. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Dice que si yo tengo el producto de dos binomios con un término común, ya sea x más a por x más b, esto va a ser igual al cuadrado del término en común, que en este caso el cuadrado, que va a ser x cuadrado, más, ¿ya? Y acá tiene que ser bien específico, siempre va a ser un más el producto de la suma de los dos términos no comunes por el término común. O sea, yo tengo que sumar esos dos números, ¿cierto?, que en este caso va a ser a más b, y se debe multiplicar por el término común, y más, que también es positivo, el producto de los términos no comunes. O sea, van a tener el término común al cuadrado más la suma de los términos por el término en común, que en este caso va a ser x, más la multiplicación de los términos. Entonces, si yo quisiera desarrollar esta expresión de manera directa, aplicando la definición, yo digo término en común x. Entonces, primero va a ser el término común al cuadrado, o sea, x cuadrado, más la suma, o sea, 9 más 4 me da 13, 13x, más 4 por 9, 36. Y llego, ¿cierto?, directo al resultado que necesito para desarrollar el cuadrado, o sea, en este caso, este producto de binomio. Si se fijan, es muy distinto a estar diciendo x por x, x por 9, 4 por x, 4 por 9, y al final después uno tiene que desarrollar. Llegan al mismo resultado, ¿ya? Pero como les digo, es un camino más largo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este producto notable? Es poder generar un trabajo más rápido, ¿ya? Un trabajo más breve al momento de hacer este desarrollo, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, nosotros tenemos, ¿cierto?, el primero al cuadrado, después tenemos la suma de los términos que no se repiten por el término que se repite, en este caso 4 más 9 por x, más 4 por 9, que en este caso es 36. Bien, y se obtiene esta expresión, bien, que era x cuadrado más 13x más 36. Súper. Y estos son, ¿cierto?, los 4 términos en común, ¿cierto? O sea, los 4 productos notables que nosotros vamos a ver el día de hoy. Ahora, vamos a revisar las actividades, ¿cierto?, que tienen que realizar durante esta cuarentena, y lo vamos a hacer mirando nuestro texto cuaderno de ejercicios. Bien, ahora, en este caso, en el cuaderno de ejercicios tenemos que revisar la página 26, que es donde comienza, ¿cierto?, esta unidad de álgebra y funciones, y donde primero vamos a tener que revisar las actividades. Fíjense bien acá, era la 1, era la 2 y la 3 de la página 26. Entonces, tenemos la 1, completando el cuadrado de binomio, completando la tabla.
Fíjense bien, acá tenemos solamente números. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Reemplazar. O sea, sumar A más B. O sea, sumamos 2 más 1. Y luego, ¿qué hacemos? Lo elevamos a 2 y escribimos su resultado. ¿Ya? El desarrollo de estos ejercicios lo pueden hacer en su cuaderno. ¿Ya? Ahora, yo sé que algunos de acá son súper facilitos y lo pueden hacer. Pero está acá en la actividad, pues, Luis, mire, tiene que realizar los ejercicios de las páginas 26, ítem 1, 2 y 3, y página 28, ítem 1, 3 y 4 del cuaderno de ejercicio. ¿Ya? Entonces ahí va a estar todo. Bien. Ahora, si quiere adicional al, a lo que vamos a grabar hoy, le puedo enviar. Ahora, lo que sí voy a hacer es enviarles el PowerPoint que vimos y les voy a enviar el instructivo. Si quieren, igual se los puedo añadir para que lo puedan tener. ¿Ya? Y así no tengan que descargarlo de Facebook. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos que completar este cuadro, ¿ya? Tenemos que ir reemplazando los valores. ¿Ya? En vez de decir A más B, van a decir 2 más 1. Escriben el resultado y eso lo elevan a 2 y lo calculan. En este caso me va a dar 9. ¿Ya? Entonces quedaría 3 al cuadrado 9. Y acá tenemos que hacer el desarrollo por separado. O sea, 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, que es 1, me va a dar 5, porque lo estoy sumando. Y luego acá tengo que hacer reemplazando. Si se fijan, esta es la forma del cuadrado de binomio. Entonces, ¿qué es lo que van a obtener? Que lo que está acá y lo que está acá me va a dar lo mismo. ¿Ya? Si se fijan, el primero, o sea, a al cuadrado, que es 4, más 2 por 2 por 1, que es 4, que sería 8, más b al cuadrado, que es 1, sería 9. Entonces me da el mismo resultado que tenemos en la columna 1, o sea, en este caso de la tercera columna y la quinta columna. ¿Ya? Y lo mismo acá vamos a hacer con a menos b al cuadrado y b menos a al cuadrado. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Y ojo, lo más difícil quizás para ustedes va a ser encontrar los términos de a y b que faltan acá al final. ¿Ya? Entonces eso va a quedar como desafío, porque va a ser como lo más complicado quizás que van a tener ustedes que resolver. Bien, ahora van a tener que responder estas dos preguntas para ver qué conclusiones pueden sacar respecto a, los, a los enunciados que tiene esta tablita. ¿Ya? A ver si hay alguna similitud o alguna diferencia. ¿Ya? Y acá en el segundo ítem, que yo diría que es uno de los más fáciles, como una pregunta alternativa, ya tienen que marcar con un tic solamente el resultado correcto. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un cuadrado de binomio. Ahora, ¿cómo sé yo que es un cuadrado de binomio? Porque los paréntesis son iguales. Si se fijan, nosotros tenemos paréntesis por paréntesis y ambos términos son iguales. Por lo tanto, un cuadrado de binomio. Tenemos que ver cuál de las dos corresponde a un cuadrado de binomio y hacer un tic. Ahora, si ustedes quieren, pueden desarrollarlo y ver cuál de las dos alternativas corresponde. Bien, por ejemplo, acá tenemos, en este caso, otro cuadrado de binomio. Y tenemos que ver cuál de las dos alternativas corresponde. Solamente un tic. ¿Ya? Y acá tenemos, obviamente, otro cuadrado de binomio. Y tenemos que ver a cuál de las dos expresiones corresponde. Bien. Acá en este caso yo recomiendo desarrollar, ¿cierto? Puesto que tenemos doble menos, y eso es algo que tienen que hacer ustedes término a término para que se den cuenta qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos que hacer finalmente el ítem 3, ya que es lo último que se hace en esta página, tenemos que aplicar definiciones. ¿Ya? Simple como eso. Aplicamos cuadrado de binomio, cuadrado de binomio, cuadrado de binomio, cubo de binomio, cubo de binomio, cubo de binomio. Ya, son 3 de cuadrado de binomio, 3 de cubo de binomio. Y ahí tienen que escribir el desarrollo y tienen que ir haciendo los desarrollos así como se mostraban en el ejemplo que aparecía en el PowerPoint. ¿Ya? Así que para que lo tengan en consideración, que en esta página solamente se completa la tabla, se hacen estas preguntas con alternativa y acá tienen que hacer los desarrollos. ¿Ya? Así mismo como estaban desarrollados en el PowerPoint. ¿Ya? En los ejemplos que nosotros mostramos, ¿cierto? Para el cuadrado de binomio y también en el ejemplo que habíamos mostrado para el cubo de binomio. ¿Ok? Ahora, nos saltamos a la próxima página, que en este caso va a ser la página 28. ¿Ya? Y en la página 28 ustedes tienen que desarrollar el ítem 1, ¿ya? Que en este caso la suma por su diferencia, que eran estos paréntesis con más y menos.
tienen que saltarse el ítem 2, esto no se desarrolla, tienen que desarrollar el 3, que son términos pareados. Ya ustedes tienen que ir colocando la letra del término que corresponde, o si no quieren pueden unir con una línea y van a poder hacerlo igual. Ahora, si ustedes observan, acá tenemos 4 ejercicios, acá tenemos 5 alternativas, entonces va a haber una que sobra, ¿ya? Y esa que sobra ustedes simplemente la dejan sin marcar, ¿bien? Y por último tenemos que desarrollar acá los productos de binomio con término en común, ya que era la última parte que nos faltaba, ¿cierto? Porque acá desarrollamos suma por su diferencia, acá desarrollamos binomio término común, y acá obviamente hacemos un mix, ¿cierto?, de todo lo que hemos visto a la fecha. Bien, entonces si ustedes se fijan, tenemos solamente esos ejercicios que se deben resolver. Tenemos un total, bueno, tenemos nuestra tabla, ¿cierto? Que igual aquí son varios ejercicios que se hacen, pero son todos numéricos. Acá tenemos solo 3 ejercicios de alternativa. Acá tenemos 6 ejercicios de desarrollo, ya 3 por cada tipo de producto notable. Y por último acá tenemos 6 ejercicios suma por su diferencia. Tenemos 4 términos pareados y finalmente tenemos 4 binomios con términos comunes. Bien, y en eso se basa toda la quincena. Ya, si bien es cierto, nosotros tenemos, como yo les comentaba, tenemos harto contenido. Ya tenemos varias cosas que vamos a ver. De todas estas cosas que vamos a ver, la aplicación y el desarrollo de ejercicios está como más acotado, ya, para que puedan desarrollar, cierto, lo justo y necesario para cada uno de ustedes. Bien, así que eso sería como para esta quincena 4.